Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todas, a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos a este webinar titulado Cuidar al que cuida, sostenibilidad del liderazgo y prevención del burnout, transmitido por Zoom en vivo. Y mi nombre es Saúl Ramírez, formo parte del equipo de Incomex. Y bueno, también aprovecho para agradecer a quienes van a seguir o siguen ahora esta reproducción en YouTube, en Incomex TV, a través de nuestro canal. Y pues también aprovecho para agradecer especialmente a Ventuc y a Kauma por hacer posible esta transmisión. Y bueno, pues hablar del cuidado y la prevención del burnout en líderes es clave, ¿no? Porque son estas personas quienes sostienen el ritmo, el ambiente y la coordinación del trabajo diario. Y bueno, cuando quienes dirigen equipos grandes, pequeños, medianos, bajo un desgaste constante, pues termina por resentirse, perdón, en la comunicación y en la motivación de todo el equipo. Entonces, de ahí la relevancia de tocar este tema. Y bueno, está con nosotros la psicóloga Tania Hernández, directora precisamente de Kauma, quien pues va a hablarnos de este tema. Ella es psicóloga clínica, directora fundadora de esta institución que está especializada en la salud mental y el bienestar organizacional. Y pues su propósito es ayudar a personas a conectar con su mejor versión, alineando valores y propósitos para alcanzar bienestar y metas. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, quiero pedirles que, como siempre, pueden o pongan sus comentarios, sus preguntas en el botón Q&A que está en la parte inferior de sus pantallas. Y también avisarles que pues en la dinámica de Tania el día de hoy está darles el uso de la voz a través de su micrófono. Entonces, por ahí ella va a estar dando las indicaciones de la dinámica y pues nosotros apoyándola desde acá. Muchas gracias, Tania, por estar con nosotros. Un placer como siempre. Y pues la audiencia ahora sí que está a tu disposición. Muchas Gracias. gracias, Saúl. Gracias. Qué gusto estar con ustedes por acá. La verdad, siempre muy contenta, muy emocionada y muy agradecida por este espacio. Bienvenidas, bienvenidos por hacer una ventana de tiempo en tus agendas, tus ocupadas agendas y abordar un tema que estoy seguro te va a interesar mucho y te va a enriquecer mucho en tanto en ideas, herramientas y abriremos algunos espacios de conversación y diálogo para que también puedas darte cuenta que los retos que tú vives también lo están viviendo otros líderes y otras empresas. Voy a permitirme compartir pantalla. Como todos ustedes saben, la transmisión está siendo en vivo. Si cualquier situación que se dé, vamos a hacer lo posible para que tu experiencia sea muy buena. Pero si acaso perdiéramos conexión o algo, vamos a estar aquí tratando de resolverlo y atenderlo. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a abordar el tema abandonado, que es quién cuida al que cuida, enfocándonos en la perspectiva, en la visión, en la experiencia de todos los líderes que sostienen las organizaciones y que de pronto pues son los últimos que voltean a verse, identificar cómo están. Lo planteamos desde una idea o un concepto llamado sostenibilidad del liderazgo, con un objetivo de prevenir el burnout. Y ahorita le diremos por qué lo planteamos de esta manera. Para quienes ya me conocen, bueno, ya saben un poco acerca de mi trayectoria, soy psicóloga clínica y actualmente me dedico a acompañar empresas, personas, líderes en temas de desarrollo humano, que son las famosas soft skills, y todo lo que es programas de bienestar. Tenido la oportunidad de trabajar para algunos organismos, algunas empresas maquiladoras, servicios, universidades y organismos que me han dado la confianza y me han dado la oportunidad de vivir mi visión, que precisamente es acompañar a crecer a otros. Sin más preámbulo, quiero explicar por qué planteamos el concepto de sostenibilidad. No sé ustedes, pero cuando los comparto con algunos alumnos de diplomados, de pronto lo asocian mucho a un concepto ambiental y no es así. Cuando hablamos de sostenibilidad de liderazgo, nos referimos a esa capacidad de líder tiene para mantener su efectividad, su bienestar y por tanto su impacto positivo. Hace algunas semanas atrás tuvimos la oportunidad de tener también un webinar a través de Incomex, donde abordábamos el tema del rediseño del trabajo y dábamos algunos datos muy interesantes donde hacía referencia a que de acuerdo a Gallup, un alto porcentaje de gerentes no está comprometido con el trabajo.
y lo planteábamos que eso está asociado también a un tema de desgaste. Entonces, igual con mucho gusto podemos compartir la liga para quien se lo haya perdido pueda tener acceso a esa información, pero en esencia quiero que te centres que el objetivo de esta charla, este espacio, es darte datos, darte herramientas, darte recursos y también algunas guías prácticas para que puedas construir en el día a día esta sostenibilidad de tu liderazgo y puedas mantener esa capacidad, esa efectividad, no vulneres tu bienestar y por tanto puedas contribuir de forma positiva a tu equipo. Seguiremos adelante. Cualquier pregunta, saben, la pueden hacer a través del chat. La meta es que la conversación justo sea eso, una ida y vuelta, así que con todo gusto vamos a estar al pendiente de las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación. ¿Cuál es el contenido? En esencia, la meta es que puedas reconocer si actualmente tú o algún miembro de tu equipo está viviendo un proceso de agotamiento crónico o incluso ya pueda estar viviendo algún tema de burnout o incluso algún tema de salud mental. Vamos a compartir como resultado de este programa 3 herramientas muy prácticas. Vamos a buscar hacerlas durante la sesión, que puedas incluso también tú compartirlas con tu equipo y poder tomar el pulso de cómo está la energía a nivel personal laboral, cuál puede ser el riesgo de burnout que tengas o que pueda tener tu equipo y también algunos indicadores de una cultura de bienestar, cómo andamos. Es una especie de tomarnos el pulso. Son ejercicios muy sencillos, en un momento más los compartiremos a través del chat para que puedas tener acceso a ellos. Comenzaremos con algunos datos clave. Ya saben, no podemos solamente abordar un tema desde percepciones, opiniones, que son valiosas, sino tenemos que partir sobre datos, datos puntuales que nos ayuden no solo a comprender la magnitud del contexto actual que estamos a nivel de salud mental global, sino también que nos puedan permitir argumentar proyectos, programas, iniciativas que queramos introducir a las empresas. Hablaremos gran parte de la conversación en temas de autocuidado y regulación emocional. No vamos a ponernos técnicos, vamos a abrazar conceptos muy sencillos que los puedas traducir a la práctica. Y también vamos a sumergirnos en algunos micro hábitos de autocuidado. Vamos a usar ahí por ahí algunos principios de hábitos atómicos, de lo que hemos aprendido en el camino, que pueda elevar tu motivación y no minar tu motivación al intentar hacer grandes cambios. Y al final hablaremos de cuáles son las habilidades blandas que son clave para que el líder pueda mantener ese bienestar. Y bueno, significa entonces que hoy no solamente vamos a hablar de bienestar y de liderazgo, vamos a tomar una foto completa del tiempo real a través de algunas dinámicas e interacciones que haremos. Así que estoy segura que incluso la información que generemos juntos va a ser de utilidad para ti y para tu empresa. Y bueno, pregunta uno. Quienes ya me han escuchado antes ya conocen la analogía del Uber. Yo siempre les pregunto, porque me encanta como punto justo de partida, esta pregunta tan sencilla. ¿Qué es lo que hacemos cuando pedimos un Uber? Una vez que descargamos la aplicación, que ya registramos la tarjeta, los datos, lo que hacemos es identificar el punto de partida, dónde estamos, para entonces elegir a partir de dónde estamos hacia dónde queremos ir y cuál va a ser el trayecto o ese gap y qué implicaciones va a tener poder llegar ahí. Si hablamos de algunos datos generales, esta referencia se ajustó. Hace algunas conferencias atrás compartimos algunos datos, pero si no tuviste oportunidad de escucharlos, te compartimos. Actualmente, de acuerdo a la OMS, a nivel global, habemos, bueno, hay 301 millones de personas que viven ansiedad y más o menos 280 millones de personas de la población que actualmente están experimentando depresión. Y un tercer dato que también es muy relevante es que más o menos el 3,9% de la población global, que también se traduce en millones, tiene TEP, lo que llamamos estrés postraumático. Pero vamos a precisar un poquito más como si fuéramos una pequeña lupa. Actualmente hay más de 1.000 millones de personas que experimentan algún trastorno. Ahorita nos centrábamos en los tres principales, pero que de alguna manera tienen impacto a nivel integral. El dato que te mencioné hace un momento representa el 5,7% de la población, pero vayamos un poquito más a México. ¿Cómo estamos a nivel México? Y aquí hago la primera diferenciación.
Cuando hablamos de un trastorno de salud mental, hablamos de un trastorno bioquímico, una alteración física bioquímica. Cuando hablamos de un burnout como tal, es importante aclararlo. No está tipificado por el DSM-5, que es el manual diagnóstico, donde nos llamamos los psiquiatras y los médicos como un trastorno de salud mental. Sin embargo, ahorita vamos a profundizar un poquito y nos daremos cuenta que muchos de los síntomas que sí son parte de trastornos se enmarcan en un tema de burnout. Entonces, por eso quise poner este dato para ti porque es sumamente relevante, donde de acuerdo a un estudio que se hizo a nivel laboral, se encontró que más o menos el 72% de los colaboradores en México habían experimentado agotamiento laboral en el último año. Al final vas a encontrar la lista de las fuentes. Este estudio es relativamente muy reciente y se hizo a poco más de 11,000 empleados. Y si hacemos otra vez en suma hacia afuera, a nivel global, aquí está la fuente, el estudio de BBG representa a nivel global el 48% que se encontró en 8 países, este ya se amplifica, donde están viviendo algún tipo de síntomas relacionados al burnout. Cuando hablamos de otro dato importante, Shrimp en el 2024-2025 tuvo una muestra interesante, es un estudio que también estoy agregando, que, cerramos números, 18,000 trabajadores en 9 países, representaba que esta investigación destaca que los empleados que renuncian, que de acuerdo a los datos representan el 30% como una principal causa, el tema de burnout, de ese 30%, 61% terminaban dejando el trabajo sintiéndose física y emocionalmente agotados. Es decir, de una población de 100 personas, de acuerdo a este estudio, 30 dejan el trabajo por temas de burnout y de esos 30 personas, el 60% lo deja estando en una condición ya de impacto físico-psicológico de forma importante. Y bueno, ¿qué significa? Que estas, de manera general, hay más datos, son muchos, pero para fines prácticos voy a citar solamente algunos. De acuerdo a BCG, muestra que casi la mitad de la fuerza laboral a nivel mundial está experimentando algún síntoma significativo. ¿Y esto qué nos lleva? Pues nos lleva a la conversación de hoy, a una urgencia porque las empresas puedan conocer estos datos y puedan comenzar a tomar iniciativas para sí mismo en tema de autogestión, autocuidado, pero también para cuidar el bienestar de sus equipos y de sus organizaciones. Entonces, vayamos con el primer toma de pulso, la primera ángulo de la foto. Quiero que vayas a continuación y me apoyes a leer el siguiente QR y vas a encontrar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal reto que estás viviendo hoy en tu bienestar o salud mental en el trabajo? Vamos a usar la herramienta Mentimeter, seguramente ya la has usado antes, que va a mandar directamente a la pregunta. Importante mencionar que todas las respuestas son confidenciales. Entonces, vamos a dar un minutito para que puedas contestar en lo que hacemos el cambio de pantalla. Es una pregunta muy sencilla, sé muy concreto, sé muy breve para que podamos leer la mayor cantidad de respuestas y compártenos. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo lo estás viviendo hoy? En el tema de tu bienestar, en el tema de salud mental en el trabajo, o a lo mejor quieres no compartir solo tu experiencia, sino el pulso del equipo con el que trabajas en el día a día. Y en lo que van contestando, Saúl, si nos pueden apoyar con la herramienta Uno Compartir, que es la H15, por favor, para que ya vayan pudiéndola descargar ahí en el chat. Ok. Ahora dejo de compartir para hacer el salto de pantalla. Cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerla a través del chat. Listo, ya tenemos un pool de respuestas bastante interesantes. Ok, por temas de tiempo tenemos que ir fluido, pero al final vamos a agregar el material de la presentación para que puedas tener ese dato y lo puedas tomar en cuenta si tienes utilidad. Listo, ya estamos viendo pantalla nuevamente y nos damos cuenta que ya tenemos 63 respuestas y avanzando.
Me encanta esta herramienta porque va a sobresalir el síntoma o la respuesta que más se repite de forma exponencial en cuanto al tamaño. También si hubo alguna una letra de más, de menos, pues obviamente se va a quedar rezagada, pero vamos a tener al final la foto completa. Vemos que al centro aparece la ansiedad, sobrecarga de trabajo, estrés, comunicación, presión por los tiempos, resistencia, paciencia. Dice por ahí humor de mi jefe, la carga laboral frustrada, falta de reconocimiento, hay mucha presión laboral, sobrepensar, mucha carga de trabajo, no hay flexibilidad en el cómo, agotamiento mental, facturación de trabajo, la falta de recursos, mantener la tranquilidad, tiempo para mí y la lista continúa. ¿De qué nos damos cuenta? ¿Qué te hace pensar? Una pregunta tan sencilla, solo estamos arrancando, tenemos acá conectados unos minutos y ya tenemos una foto parcial de los retos que estamos viviendo en marco de salud mental y bienestar del trabajo. Bien, las respuestas se siguen cargando, por ahí va en aumento falta de reconocimiento, cansancio. Bien, voy a regresarme al otro salto de pantalla, el pool de respuestas sigue abierto, puedes seguir contestando y al final voy a agregar esto a la presentación para que puedas tener visibilidad de las respuestas de todos. Estamos ya en línea por Zoom, poco más de 200, más la conexión de YouTube, así que pues es una muestra muy interesante. Gracias por las respuestas. Y bueno, seguimos avanzando de regreso a la presentación. Y a partir de aquí quiero que me apoyes a descargar una herramienta que ya subieron al chat. Es una herramienta muy sencilla. La hemos diseñado precisamente para esta charla, para que en breve momento de tiempo podamos diagnosticar cómo es la nivel de energía actualmente. Igual los datos son confidenciales, es un ejercicio meramente reflexivo. Y bien, ya lo descargamos. Voy a abrir la pantalla completa para que lo puedas ver un poquito más grande y vamos a leer juntos las instrucciones y el objetivo. Si estás en la oficina, que seguramente es así, o en home office, entiendo perfectamente la dinámica. Sin embargo, si ya tienes esta ventana de tiempo, yo te invitaré a que hagas lo posible por hacer los ejercicios y te regales este espacio para ti y al mismo tiempo para tu equipo, porque si el ejercicio le encuentras utilidad, seguramente vas a aplicarlo o a compartirlo con tu equipo. Entonces, veo que está en el chat, creo que no se han conectado, bueno, se siguen conectando más personas. Si me apoyan nada más a nuevamente reenviarlo, porque creo que quien va entrando no tiene visibilidad de la herramienta. Sin embargo, ya la estás viendo en pantalla. Es una herramienta para medir muy brevemente, nos tomará como un par de minutos, cuál es el balance de energía personal y laboral. El objetivo es identificar tu nivel de energía actualmente y por tanto vamos a comenzar a hacer una especie de embudo para que identifiques el riesgo que puedas tener de estar viviendo burnout o de tenerlo en los próximos pues, tiempos, ¿no? Vas a leer cada afirmación y evaluar del 1 al 5 de acuerdo a qué tanto refleja tu situación actual donde la escala es ese tipo de escala Likert que ya conocemos todos. 1, estoy muy en desacuerdo, y el otro extremo es 5, estoy muy de acuerdo. Son muy poquitas afirmaciones para que sea muy práctico para ti y al final vamos a sumarizar. La segunda hoja que encuentras en el ejercicio nos da una referencia de autorreflexión. Por temas de tiempo, por temas de ser un grupo tan grande, no sería pertinente una prueba mucho más robusta. Entonces, vamos a comenzar juntos a tener ciertas pistas de rompecabezas, ¿ok? Entonces, vamos primero, lo voy a compartir al 100% en la pantalla, se verá un poco más pequeño por si alguien no lo pudo descargar por la razón que fuera, puedas ir leyendo e ir sumarizando el puntaje. Entonces, daremos un par de minutitos, bueno, 3 minutitos, para que puedas contestar. Y si hay alguna pregunta hasta el momento, la puedes escribir en el chat. Adelante, por favor. Vas a encontrar diferentes dimensiones, en total 5: energía emocional, energía mental, energía física, energía relacional y energía de propósito. Y respondes acá únicamente el numerito del 1 al 5. Bien, adelante.
No te detengas demasiado en las respuestas, en las afirmaciones. Es al pulso. La primera respuesta que aparece en tu mente, esa registra, para que puedas ser lo más cercano a esa realidad que vives en el día a día. Gracias, Adrián, por el apoyo ahí con las herramientas. No te desconectes, no te desconcentres, regálate ese espacio, identifica cómo andamos. Es como tomarnos el pulso. Damos un minutito más, trata de ser muy ágil. Ok. Y si ya vas terminando, por favor, ve sumarizando. ¿Cuál es la primera lectura que le puedes dar a este ejercicio? Lo primero es, aquí te puse una pequeña nota, puntajes altos, o sea, al final que sumes, si son 4, 5, 3, total. Un puntaje alto, tu primer pista o indicador, es que tu energía y hábitos te están favoreciendo en tu bienestar. Si hay un puntaje bajo, puede señalar que hay necesidad de descanso, de poner límites sanos, de voltear a ver cómo andamos en tema de sueño, de alimentación, y que va a implicarte una tarea un poquito más robusta en tema de autocuidado. Aquí puse una pregunta porque me encantan las preguntas, eh, y es el siguiente planteamiento. El desgaste que sentimos o que sientes, puedes identificar que proviene exactamente del trabajo que haces o de la manera en cómo gestionas tu relación con otros, cómo te organizas, cómo te estás comunicando. Es una respuesta muy interesante. Repito, este desgaste que vas tomando nota, ¿consideras que viene de la complejidad, el rotador en sí del trabajo o de las relaciones, gestiones, la manera en cómo te organizas o incluso un tema de competencia soft? Aquí solamente cité una, que es la parte de la comunicación. Listos, pues como no puedo ver manitas levantadas, voy asumiendo que vamos terminando. Igual me pueden apoyar en el chat para darme feedback si ya hay personas que lo han completado para poder hacer el cambio de pantalla. Creo que por ahí sí estamos nada más habilitando. Adrián, si nos apoyan para poder tener feedback acá de manitas levantadas en lo que voy haciendo el cambio de pantalla. Muchas gracias. Ahí ya manos levantadas, ¿Ya? Tania. Ok, No las maravilloso. puedes ver? Si le hacen en participantes. Ok, ahí justo las veo. Perfecto. Gracias. Muy bien, entonces, híjole, pues ya tenemos la primera reflexión. Nos damos cuenta que quizás el nivel de energía que tenemos no es el nivel de energía que nos gustaría tener y que quizás podamos estar en riesgo o ya estamos navegando en un tema de burnout. Lo primero a entender es que el agotamiento laboral o el burnout no es una situación o no es una consecuencia individual. Normalmente, sí, hay muchos componentes de un tema de autogestión, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, pero quise dejar esta nota al pie de la presentación porque también puede ser un tema cultural, incluso estructural de la organización. Repito, cualquier trastorno de salud mental y o un tema de burnout y o un impacto importante en bienestar no es un fenómeno aislado. No es solamente que la persona tiene condiciones fuera, claro que suman, pero justo es eso, es la suma de todo. Y las investigaciones que dicen, y eso hay mucha información actualmente disponible, que gran parte el entorno organizacional puede exponencialmente aumentar la probabilidad de estos síntomas, trastornos o puede contribuir de forma muy importante a poderlo prevenir y o disminuir. Y bueno, la realidad es que muchas culturas desafortunadamente hemos normalizado el tema del cansancio, hemos invalidado el tema del desgaste e incluso, y suena muy sensible, lo digo con mucho respeto, no es una apreciación, no es una crítica, es una realidad que he vivido en muchas empresas.
aplaudimos el sacrificio. ¿Y esto que nos lleva? Bueno, nos lleva a un alto riesgo. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrentamos las empresas? Pues justo lo acabo de mencionar, es el tema del burnout. Y si hablamos de qué es lo que actualmente este agotamiento, este burnout está llevando a los líderes, pues miren, de entrada, ustedes ya lo han puesto en el mentímetro que acabamos de hacer en esta pequeña encuesta. Muchas de las respuestas que leí y las que apreciamos todos hablaban de una sobrecarga del trabajo, liderar equipos cansados, tener presión por resultados. Aquí puse una pequeña nota. De pronto no es que no tengamos que impulsar los resultados, por supuesto que sí. Y me queda claro, ya hago aquí una pequeña ventana de tiempo. Me queda claro que estamos atravesando un entorno que es un entorno VUCA. Ya hemos platicado en otros foros sobre esto. En esencia, si no lo recuerdas, las siglas en inglés es un entorno que es volátil, que es incierto, que es ambiguo y que es cambiante. Estamos atravesando reformas fiscales, laborales, temas macroeconómicos, temas de seguridad pública. Y esto hace que las empresas tengamos que repensar la manera en cómo podemos llegar a los resultados y cómo podemos llegar a esa sostenibilidad a nivel organización desde una forma macro. Esto naturalmente nos lleva a empujar e impulsar los resultados. Y no digo que esté mal, la cuestión aquí es asegurarnos que la moneda de cambio no sea el bienestar y la salud mental de las personas que somos parte del equipo. Por experiencia, trabajando con empresas grandes, pequeñas, tanto dentro como consultora, mucho de esto es dos principales retos. No es que el cambio no tenga que darse, es la cantidad de cambios simultáneos y la falta de la habilidad soft para poderlo llevar y tema de estructura. Y en ese pedazo de estructura es que de pronto no nos apoyamos de metodologías tan sencillas como metodologías SMART que nos pueden ayudar a que esos cambios realmente puedan ser realistas, puedan medirse y puedan entonces, bajo una justificación de metodologías tan sencillas, llevarse a una realidad. Por acá, falta de espacios para procesar emociones. ¿A qué me refiero? Hago referencia a los entornos. En la pandemia nos pasó pues muchos cambios, incluso en tema de estructuras y espacios. Algunas empresas crecieron, otras se contrajeron, otras se movieron a un formato híbrido y esto llevó a que dijeron, bueno, ya no ocupamos oficinas, pues dejamos la oficina y nos vamos todos de home office. Y ahora decidimos que sí regresamos a las oficinas, pero no una tan grande y entonces estamos en espacios o muy grandes o muy pequeños. Y esto hace o de alguna manera impacta que las relaciones entre compañeros, que la comunicación no tenga espacio o no tenga personas para poder compartir. Un tema también que ya vino fuerte con teletrabajo, toda esa parte de pues enmarcarlo en un contexto legal, pero sabemos especialmente en que entre más altos hacen la jerarquía, pues mayor es tu nivel de responsabilidad y entonces implícitamente va esta variable, ¿no? De estar disponible constantemente 24/7. Lo he vivido más de las veces que me gustaría aceptarlo y sé lo que representa y también sé lo que representa a nivel responsabilidad, pero se está sumando a las variables que nos están llevando a un tema de agotamiento. Ambigüedad, ya lo mencionaban ustedes, y manejo de cambios simultáneos. Y aquí hago otra pequeña pausa. Uso también con frecuencia una analogía muy sencilla que me ayuda a transmitir el tema del cambio y el tema de siempre lo pegamos con impulsar que sea un equipo de alto rendimiento y que vayamos por el cambio y le metemos muchos componentes de motivación. Sin embargo, como código humano, las personas tenemos cierta capacidad de absorción del cambio. A mí me ayuda mucho usar la analogía de una servilleta. Si yo tuviera acá este café lleno y lo derramo y con una servilleta intento secar ese café, ¿qué le va a pasar a la servilleta? Pues se va a saturar y cuando satura se va a romper. Cuando un equipo, yo me enfoco tanto en empujar, en motivar, en desarrollar que sean de alto desempeño y lo someto a tantos cambios simultáneos, esa saturación de absorción del cambio, la analogía de la servilleta, los rompe. ¿Qué es esto en tema de salud mental y bienestar? Es un tema de burnout. ¿Okay? Cierro la analogía. Es importante que para fines del tema que estamos abordando tengamos una nota al pie de la presentación de qué es la salud mental, porque de aquí se abraza el tema de bienestar.
De acuerdo a la OMS, digo, conceptos vas a encontrar muchos, pero en esencia la OMS nos cita que la salud mental es un estado de bienestar. A mí me encanta decir que es una forma de vivir, donde la persona es consciente de sus capacidades, puede manejar tensiones, retos, problemas cotidianos, normales de la vida, y puede trabajar de una forma productiva, de tal forma que es capaz de contribuir con su comunidad. Vamos a irnos ahora en reversa. Cuando una persona, vamos a citar uno de los trastornos más frecuentes, cuando una persona tiene ansiedad o depresión, o ambos, no es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida, como salir al tráfico, como recibir un cliente que me grita, como tener la presión de metas al cierre de la semana, es decir, tareas que habitualmente sí generan cierto estrés, pueden generar cierto impulso o sobreimpulso, pero cuando hablamos ya de un trastorno que impacta la salud mental, hablamos de una imposibilidad para hacerlo, como típicamente lo haríamos usando las capacidades y habilidades, y entonces comenzamos a tener resultados de personas muy talentosas que comienzan a bajar en su nivel de rendimiento, o comienzan a cometer muchos errores, o comienzan a hacer omisiones, y eso está hablando de que está habiendo un impacto en tema de salud mental. Por tanto, un impacto en la productividad. Hace unos días, justo hace una semana, me encontraba en Ensenada, en el campus de CETIS. Nos reunimos allá con un grupo de unas 50 empresas a abordar precisamente este tema. Y la segunda parte de esta conferencia había una participación en marco de relaciones laborales, se abordó el tema de la jornada reducida y se daba un tanto muy interesante en tema de productividad. Citaba la expositora, yo tengo pendiente agregar esa fuente, me la llevo de tarea para compartirla contigo ahora que la estamos mencionando. Y citaba que México es el segundo país menos productivo, en contraposición con Alemania, que es el segundo país más productivo y con una diferencia de una jornada laboral actualmente de 10 horas. Entonces, cerrando ese pequeño dato estadístico, sí tiene un impacto en la productividad. Espero que las preguntas que tengas, comentarios, los vayas tomando nota para que nos vayas platicando al cierre de la sesión. He creado un espacio, una ventana de tiempo para que puedas compartir. Ahora, Tania, ¿cuáles son las causas más comunes? Es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, como tratando honestamente de minimizar los trastornos de salud mental. Muchas personas creemos que la única causa o la mayor principal es un tema de herencia o es un tema de problemas familiares. Y la realidad es que hay más de una causa. De entrada, ¿qué nos dicen los investigadores? Que si bien es cierto, si hay un factor genético, más o menos este puede representar únicamente el 20%. El factor que más impacto tiene en marco de causa, ¿cuál crees que es? El entorno. El entorno y las habilidades de vida que tengamos para hacer frente a ese entorno. Y cuando hablamos de habilidades de vida, habilidades humanas, las cuales hace mucho tiempo la psicología desarrolla, son las famosas soft skills que hemos mencionado en los últimos años o las power skills que hemos mencionado durante los últimos años. Entonces vamos nada más de manera de una vista completa y muy ágil para que tengas datos, sí, factores biológicos, genéticos en este caso, condiciones médico-crónicas, normalizamos, por ejemplo, por tema de estadística, personas con diabetes. Y si lo pensamos un segundo tú y yo, en un momento pequeño, ¿qué pasa en la mente de una persona, en el estado emocional de una persona que, ejemplo, usa insulina y la usa de forma diaria y el no tener acceso a la insulina o una omisión de insulina puede perder la vida? Lo normalizamos porque, sí, mi tía se inyecta insulina cada tanto, ¿no? Mi cuñado, mi hermano. Sin embargo, ese es un factor que normalmente no le prestamos atención y es un factor importante que trasciende a la larga en un impacto de salud mental. Eventos estresantes, pérdidas, trauma, abuso. No me extenderé, pero pues todos sabemos que en los últimos días, pues como país atravesamos una cuestión de riesgo de seguridad y eso sí genera algunos síntomas de un trauma colectivo.
Pérdidas, cuando hablamos no solo de pérdidas que son las más importantes, pérdidas humanas, pero cuando hablamos de cambios, hablamos de pérdidas. Factores sociales como el aislamiento, la desigualdad, temas financieros, estamos ahorita con muchos cambios macrofinancieros, falta de acceso a servicios de salud. Sí, actualmente hoy por hoy en México hay muchos espacios, hay muchas personas que no tienen acceso a salud mental y a veces eso lo vemos como algo aislado, pero si te pones a pensar un poquito en corto, el otro día escuchaba a un paciente que decía de un familiar, decía, tan es que yo no había hecho consciente de que aunque tenemos un nivel de vida medio, me contaba mi tía, ¿no? Que tenía posponiendo ir por sus lentes hace 3 meses. Yo le preguntaba a mi tía, oye tía, ¿y ves bien? Dice, pues la verdad es que en la noche no veo tan bien y manejo. Entonces, hay que pensar que no es aislado, pueden ser factores de estrés constante por un tema de acceso a la salud. Y bueno, uno que no podemos dejar fuera es el estigma de barreras culturales. Con mucho respeto lo digo, de pronto somos muy ignorantes en tema de trastorno de salud mental y creemos que, ejemplo, si una persona atraviesa una depresión, y ojo, decir que ignorantes es simplemente no saber algo. El problema es cuando no sabemos algo y cuando pretendemos o actuamos como si lo supiéramos, sigamos por ahí haciendo juicios que de alguna manera pues son una barrera para quien tiene una necesidad en tema de salud mental y evita pedir ayuda por desconocimiento. Bueno, no me entretengo más acá, vamos adelante. Aquí es algo importante. Cuando comenzábamos la conferencia, yo les platicaba que el tema del burnout, enmarcado en una apuesta por construir juntos una sostenibilidad de liderazgo y prevenirlo, yo les decía, el burnout no está tipificado como un trastorno de salud mental. Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos nos apoyamos de un manual llamado DSM-5 con algunas variaciones, o el DS-10 en el caso de México, y no encontramos en el DSM-5, que es el que nos enmarcamos a nivel global, como un trastorno. Sin embargo, ya con la experiencia, pues me puse a investigar y me di cuenta que hay más de un criterio, de hecho aquí están todos estos son criterios, que son criterios clínicos que sí están enmarcados en un trastorno de salud mental y que son síntomas del burnout. Vamos a revisar de manera muy general los que tenemos acá. Recuerda al final, vamos a compartir la presentación para que no te preocupes por tomar las notas, solamente ayúdame a seguirme en la línea del mensaje que estamos conversando. Si hablamos, por ejemplo, de síntomas emocionales, sentir una fatiga emocional intensa, ¿cómo lo podemos observar? Típicamente, una persona que es altamente sociable, empezamos a observar que se aísla, que no participa, que en cuanto la junta termina se sale deprisa. Ese puede ser esa fatiga emocional que es natural que las interacciones nos desgasten en energía, está siendo un precedente que pueda estar conectado con burnout. Ojo, cuando hablamos de diagnóstico, cuando hablamos de identificación, nada es blanco y negro. Aquí la importancia es que esta información tú la uses como una forma de autoidentificarlo o poder reconocerlo en otros y que esto te pueda llevar a un paso, a una acción o a un impulso por una acción en ayudar a tu equipo de trabajo. Aquí me detengo con otro, irritabilidad frecuente, desmotivación marcada. Típicamente creemos, ejemplo, que las personas que tienen depresión son personas que se ven todo el tiempo decaídas y tristes. Y la realidad es que normalmente es más presente la irritabilidad porque socialmente es más aceptada que la tristeza. Entonces, este puede ser un síntoma asociado. Sensación de vacío, pérdida de interés en las cosas que habitualmente hacías, comentarios como, pues yo no sé para qué hacemos esto. O saben, ya no sé si quiero seguir en la empresa, porque esta situación ya, pues ya no me importa, ya no me motiva. Son algunos síntomas verbales que están conectados con un tema emocional. Ahí va, síntomas cognitivos, esto nos debe ocupar mucho. Cuando una persona atraviesa burnout, va a tener dificultad para concentrarse. El proceso cognitivo se ralentiza. Hay la presencia de una mayor indecisión y puede haber pensamientos negativos recurrentes sobre el trabajo. El dato que Gallup nos compartía en el 2023-2024, en la muestra que, como sabemos, Gallup tiene una de las muestras más importantes globales,
mencionaba que el 23% de los gerentes no estaba comprometido, eh, perdón, estaba comprometido con el trabajo, dejando un grupo muy amplio de personas que están liderando equipos y no están conectados con lo que hacemos dentro de la empresa. Esto en escala naturalmente tiene un impacto importante en las organizaciones. Sí, síntomas conductuales, distanciamiento del equipo, cinismo, sarcasmo, actitud negativa, aislamiento, evitación de responsabilidades. Y ojo con esto, con cierta frecuencia, cuando algunas empresas le piden apoyo con programas de acompañamiento en tema de DO, con cursos puntuales en tema de desarrollo de trabajo en equipo, por ejemplo, uno de los síntomas que reflejan es que dicen, no están comprometidos, se pasan la pelota y no asumen la responsabilidad. Y es donde creemos que la vía es dar un entrenamiento de accountability, de ownership, y sí, ayuda. Pero si la causa raíz es un tema de desgaste y es un tema cultural macro a nivel organizacional, la manera de poder hacerle frente no solo es con un curso que ayuda, sino más bien es verlo desde una perspectiva mucho más amplia. Síntomas físicos, personas que dicen, híjole, me levanté más cansado que cuando me dormí, tuve insomnio, me duele el cuerpo, estoy contracturado, me enfermé del estómago, siento palpitaciones de forma recurrente, etcétera. Entonces, todos estos son síntomas que están enmarcados en un manual y que pueden estar conectados con el tema del burnout. Vamos adelante. Algunas de las causas. Quiero que tú identifiques las causas que vimos en la encuesta que hicimos hace un momento y quiero que te des cuenta, bueno, más bien, hago una pausa. Léelas en calma cada uno, estas 5 causas que estoy señalando y recuerda, es más, voy a hacer ahorita un salto de imagen para que te des cuenta. Entonces, sobrecarga de trabajo, una jornada prolongada, falta de control de autonomía, pobre apoyo del equipo a nivel gerencial, incertidumbre y o una cultura que no prioriza el bienestar. Cierro pantalla y voy a regresarme muy brevemente para que si alguien se acaba de conectar y yo leímos muy rápido las respuestas, te des cuenta que están puntuadas a lo que ya compartimos. En total tuvimos 100 respuestas. Falta de reconocimiento, comunicación, carga de trabajo, sobrecarga de trabajo, agotamiento, cansancio, estrés y carga de trabajo. Al parecer, por la incidencia, es altamente probable que incluso la carga de trabajo esté reemplazando la ansiedad. Y así nos podemos ir a ver el detalle y nos daremos cuenta que están conectadas con las principales 5 causas del burnout. Bien, me regreso a la pantalla. Ya estamos casi que a la mitad de mi participación, entonces no te pierdas el hilo conductor y ve anotando por favor tus preguntas para que nos puedas compartir al final de la presentación. Entonces, el agotamiento a menudo lo interpretamos como un simple cansancio y creemos que con es viernes, que estoy muy cansado, seguramente que el fin de semana me sentiré mejor y estaré bien la siguiente semana. ¿Qué es lo que nos pasa los lunes en la mañana? Que de pronto ya sabemos que típicamente es el día que tarda más en subir este rampar de productividad, que hay a veces menos eficiencia o que es el día que nos quedamos más tiempo fuera de la hora del trabajo. Entonces está enmarcado desde un tema estructural en lo que lo estamos planteando, donde sí hay una responsabilidad individual de autogestión, que es en lo que nos vamos a centrar la siguiente mitad de la presentación. Sin embargo, es importante para mí, y sobre todo si eres líder, estás a cargo de toda una organización, todo un equipo, identifiquemos, reflexionemos que una de las causas raíz es un nivel organización. Seguimos adelante. Cuando hablamos de autocuidado, que es el paso 1 para prevenir o hacerle frente a un tema de bienestar y buscando minimizar la probabilidad de tener burnout, implica el manejo de las emociones. Y bueno, es un tema gigante el tema de inteligencia emocional. Me encantaría poder estar acá con ustedes algunas horas. Por tema de tiempo, vamos a compactarlo lo más que sea posible.
Ayer escuchando a un colega que admiro mucho en una conferencia, hablaba sobre este planteamiento y decía, qué tan bien manejamos las emociones? Y de pronto era como el silencio en la sala, ¿no? Creo que si era esa pregunta y tuviéramos micrófonos abiertos, sería la misma cosa. Y la pregunta acá es, ¿por qué hoy por hoy no tenemos este nivel de dominio en cuanto al manejo emocional? Y quiero dar algunos planteamientos. Miren, de entrada, al día tenemos más o menos 80,000 pensamientos. ¿Qué crea una emoción? Aquí lo puse para ti. Una emoción, perdón, son pensamientos y la manera en cómo el cerebro traduce a través de una percepción, genera un pensamiento, interpreta, desencadena una emoción. Entonces, si tenemos 80,000 pensamientos, pues es difícil. La cantidad de emociones que durante un día estamos saltando a través de nuestra bioquímica corporal. ¿Por qué? Porque las emociones son química en el cuerpo en esencia. ¿Y cuál es su función? Prepararnos para una acción. Aquí voy a citar un breve pregunta, ejemplo. Vamos a imaginar que estamos juntos en una sala de cine gigante. Por alguna razón, Incomex nos invitó al cine y estamos ya en el cine. Ya estás ahí con tus palomitas, tu soda, lo que compres. Y comienza la función. Y pasando 10, 15 minutos de la función, se enciende la alarma de incendio. Nos volteamos a ver, nadie se mueve, pues seguimos en la función. Pero minutos después sale una persona del cine y nos pide que evacuemos la sala. En ese supuesto, donde estamos en un estado de relajación, seguros, se activa el alarma de incendio, nos mueven para resguardar la seguridad, ¿qué emoción se activa? Típicamente contestaríamos el miedo, la incertidumbre, preocupación, ansiedad. Exacto. Llegamos al pasillo, síguete la escena del cine, llegamos al pasillo central y nos damos cuenta que todas las personas las evacuaron de las salas. El miedo, si fue la emoción que apareció, que seguramente es así, se va elevando. Y entonces el cortisol, la adrenalina, ya algunos podemos sentir el corazón ahí medio agitado. Y por allá al final del pasillo sale alguien y dicen, ¿saben qué? Fue falsa alarma. Regresen a las salas. Yo les hago esas preguntas cada que tengo oportunidad de estar esto, otros ejemplos. La pregunta acá es, ¿tú crees que eres el mismo o la misma que regresa a la sala de la que se fue? Digo, no en el sentido literal, por supuesto que eres el mismo. Me refiero a tu estado emocional, tu bioquímica ya cambió. Y entonces, ¿qué pasa? Que si la película que elegiste fue de miedo, pues híjole, a tu cuerpo le va a llover cortisol a diestra y siniestra. Y es posible que la comida que tomemos en el cine nos pueda caer mal por un tema digestivo. Explico, que también seguramente ya lo has escuchado. Cuando el miedo se activa, el cuerpo nos prepara para una acción. Cuando hay una situación de riesgo, ¿cuál es la acción? ¿Defensa o huida? O me protejo o corro para salvar la vida. Y entonces, automáticamente el cuerpo sabe que necesita la sangre en las extremidades, en los brazos, se ocupó defenderme, o en las piernas, se ocupó correr. Y entonces desatiende por una ventana de tiempo, no al 100%, pero sí parcialmente, la sangre en la parte de la mitad de tu cuerpo que está todo el sistema digestivo. Por eso el mal manejo emocional está como primer resultado físico el tema gastrointestinal. Por eso es tan frecuente los temas del estómago cuando manejamos un nivel emocional de mucha tensión. ¿Por qué hago toda esta pausa? Porque es sumamente importante que juntos elevemos el autoconocimiento en tema de inteligencia emocional y dejemos de creer que las emociones son buenas o malas. No son buenas ni malas, nos permiten sobrevivir. Y en esencia, son química en el cuerpo. No es que no puedas manejarlo, no es que algo esté mal en ti, más bien es, si sientes miedo, una escena, aunque sea en supuesto, si sientes miedo, si el jefe te dice, oye, a ver, párate, tú representas el resultado, y sientes la emoción del miedo, es humano, porque te está preparando tu cuerpo para una acción. Seguimos adelante, importante, ¿qué detona la emoción? Ya reaprendimos o recordamos que es química, el pensamiento. Si yo muy sencillamente me paso esta cosa de una mano a otra, antes de hacer un movimiento es un pensamiento.
la misma cosa con las emociones. Antes de que aparezcan, es una breve lectura del entorno que manda el cerebro y que entonces nos predispone para actuar. Si hablamos de las partes básicas o elementales para elevar el tema del autocuidado, lo que estoy planteando acá es que trabajemos en nuestra autogestión emocional. Todos hemos visto más de un concepto de inteligencia emocional, de hecho no lo incluí a propósito, ya todos lo sabemos recitado de memoria, pero sí quiero que recordemos cuáles son los 5 ejes y nos centremos únicamente en los dos principales. Todos son importantes. Las 5 competencias que sostienen la inteligencia emocional es la autoconciencia, la autorregulación, la variable de motivación y la empatía, así como las habilidades sociales. Pero quiero que nos centremos en las dos principales, autoconciencia, autogestión, en dos grandes momentos o niveles. La parte uno es para tú trabajar hoy y comenzar a hacer ese músculo de inteligencia emocional, es que comiences elevando tu nivel de autoconciencia emocional. Y este responde a una pregunta muy sencilla. Y esta pregunta es, ¿cómo me siento? Es como tomarte el pulso a nivel emocional. Sin embargo, como ya aprendimos que las emociones son química en el cuerpo, sabemos que es muy valioso también preguntarte cómo estás físicamente. ¿Por qué? Imaginemos la siguiente escena. Bueno, aquí no son las 6 de la tarde, ¿no? Pero a lo mejor en algunas zona horaria donde nos vean sí lo son. Son las 7 de la tarde, sigues en la oficina, comiste a la 1, tu último café fue a las 3 o tu snack y ya sientes mucha hambre. Estás cansado, a lo mejor te duelen los pies y por ahí de las 7:10 recibes una llamada de un cliente importantísimo, que algo no sucedió bien. Atiendes la llamada, terminas la llamada y te sientes sumamente frustrado, te sientes muy desanimado, te sientes desmotivado. Es altamente probable que ese desánimo, desmotivación y demás sea más un resultado de tu cansancio físico, mental y la baja glucosa que en esencia una emoción en sincronía con la situación real. Ojo, puede ser que sí, pero lo que voy es que esta pregunta siempre te conviene hacerla en dos sentidos. ¿Cómo me siento emocionalmente, pero también cómo estoy físicamente? Otro ejemplo que puedes conectar, cuando tienes dolor, no sé, un dolor que es insoportable, un dolor de muela. Tienes dolor, te tomas el medicamento, tienes alguna situación ahí, infección o algo, vas al trabajo porque hay que ir al trabajo a hacer algunas cosas y te sientes con la menos interacción, irritado, o tienes gripa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está conectado a la parte emocional. Entonces, si tú quieres hoy, y sería lo único que te llevas de esta sesión, sería esta imagen que estamos viendo. Llegar a estas preguntas me tomó como 10 años simplificarlas. Y con el tiempo te puedo compartir que he aprendido que la mejor metodología para reaprender o para recordar es justo esto, que sea muy sencillo de poderlo aplicar. Entonces, paso uno, ¿cómo te sientes? Dos, ¿qué necesitas? En el caso del ejemplo de que son las 7 de la tarde, lo que requieres es priorizar, si no hay objeto importante, cerrar, a lo mejor pasar a tienda de la esquina un Oxxo, comparte algún yogur, algo que tenga proteína, algo que te pueda ayudar para manejar el trayecto de regreso a casa. La clave es sentirla. Aquí podríamos dar toda una sesión también sobre este punto importante, pero lo vamos a dejar a una pequeña acotación. Segundo momento, tú ya identificas cómo te sientes, tú conectas con una acción autocuidado, autogestión en el marco de cómo te sientes y ahora sí entonces puedes ir hacia afuera. Que ahora ya no es tu autoconciencia, es más bien el reconocimiento emocional de la otra persona, tu equipo, tu jefe, tu cliente, tu hermano, tu hijo, etc. Y aquí la pregunta es así de sencilla, ¿cuál emoción percibo? Importante decir, proporcional a tú eleves tu autoconocimiento emocional, va a ser proporcional a tu capacidad para poderlo reconocer. ¿Qué te puede ayudar a recordar esto? Imaginemos que tú y yo coincidimos en un museo y nos paramos frente a un Picasso, pero tú, o la obra que tú quieras, pero tú eres un experto en arte y yo soy una aficionada que quería pasar una tarde linda y me fui al museo para disfrutar del arte, pero no conozco de arte, pero tú sí.
Si tú y yo estuviéramos parados frente a esa pintura, imagínate, la pregunta aquí es, ¿tu apreciación de la pintura, de la obra de arte, va a ser la misma que la mía? Seguramente no. ¿Por qué? Porque tú eres un experto en arte. Vas a poder leer, identificar la técnica, el contexto social, cultural, el estado emocional de quien hizo esa obra. Y yo quizás voy a ver tonos, formas o una apreciación simple de la obra, si es bella, no es bella, etcétera. Es exactamente igual. Cuando tú elevas esa agudeza de tu autoconocimiento emocional, vas a también proporcionalmente elevar la percepción e identificación que tengas de tu entorno. Y después te puedo compartir que es casi como magia. Entras a una sala de juntas y en los primeros minutos puedes leer el pulso emocional de la junta. Y entonces, a través de esa información, la puedes manejar de forma estratégica para cómo bajar el mensaje, o incluso en qué tema focalizar, o incluso saber en qué va a haber que hacer contención de un manejo de información. Y esto hace que tú traduzcas una habilidad soft, que es la inteligencia emocional, a un tema hard, que es un tema de estrategia y gestión de talento. Y al final, así como te preguntaste acá, que la clave de sentirla es cómo ayudo a regularla, donde una de las claves que te pueden contribuir es la escucha activa, muestra de apoyo y mostrar colaboración. Ahora quiero que juntos veamos la siguiente imagen que se encuentra a nuestro lado derecho de la presentación. Cuando trabajamos inteligencia emocional, decíamos, parte uno, cómo me siento, qué necesito. Y aquí empieza el primer gap, que consiste en no identificar más de 4 o 5 emociones: tristeza, alegría, me siento frustrado, miedo y demás. En la imagen que vemos, que la tomé de red, podemos ver que al centro hay una serie de emociones centrales, pilares, medulares, y al final se va extendiendo como en el orden del color. Otra descripción, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues que me siento triste. Y cuando voy amplificando mi alfabeto emocional, puedo comenzar a identificar que en realidad no estoy triste. Estoy desesperada por una situación que no puedo controlar o resolver en corto. O me siento vulnerable porque soy el nuevo integrante del equipo y nadie me conoce y no me pasa la información y empiezo a preguntarme cosas como ¿para qué me cambié de trabajo? Y bueno, yo lo acoto a que es un tema de tristeza, cuando en realidad es una cuestión de sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? Para tú elevar la inteligencia emocional, ya tienes 4 preguntas y en esencia puedes conectar con esta pequeña guía. Durante el día te puedes poner una alarma, un sonido especial, 1 o 2 días y preguntarte, ¿cómo me siento? Aquí lo planteo, ¿qué estoy sintiendo? Yo la segunda pregunta que ponía ahí atrás, un slide, es ¿qué necesitas? Puedes ir un poco más allá, identificar qué lo detonó. Es la tercera gran clave. Si es un tema físico, de cansancio, de hambre, de tensión, o es una cuestión de una preocupación, de que te sentiste expuesto, de que no sabías, lo que sea. Nombrar la emoción con precisión va a contribuirte, y observar las señales, como ya conversábamos, hacia atrás del cuerpo va también a ayudarte a identificar qué acciones necesitas tomar. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, comentario. Veo que bueno, acá en el chat, preguntas y respuestas, hago una pequeña pausa. Ya, por ahí el link nos los está pidiendo Teresa, con todo gusto se los compartimos. Eh, los rangos del puntaje los voy a agregar a la presentación para que puedan. Ya. El rango del puntaje, ¿te refieres a la herramienta? Igual si quieres ahí, nada más acláranos tu respuesta. ¿Cómo sé que el puntaje es alto o bajo? La sumatoria. En la sumatoria del ejercicio anterior, si obtuviste, bueno, ¿cuál es la puntuación máxima? Multiplicaremos todas las afirmaciones en total de máximo considerando 5, y a través de ahí tienes un parámetro para poder identificar hacia qué parte polarizado estás. América nos comparte que se escucha eco. Pregunta al equipo del staff de Incomex, ahí nada más si me pueden apoyar, si es así, para poder aquí tomar algún Sí, ajuste en el espacio. sí, al parecer eso fue el principio. Al Dani. principio. Ok. ¿Ya se escucha mucho mejor? ¿Sí? Sí, te ¿Más o escuchas menos? Bien. bastante bien. Maravilloso. Gracias por compartir y disculpen que se dio esa situación del eco, pero qué bueno que ya nos podemos escuchar bastante bien. Muy bien, vamos con
Si quieren, vamos a avanzar un poquito más y ahorita vamos a regresar al siguiente ejercicio. Así que no se desconecten, sigamos avanzando juntos. Este slide también es importante, que identifiques cuándo pedir ayuda. Cuando hay alteraciones significantes en el tema de alimentación o pérdida de apetito, aumento o pérdida de peso, alteraciones en el sueño, donde una persona quiere dormir la mayor parte del tiempo o tiene dificultades para conciliar el sueño, cuando sientes confusión, angustia, miedo poco común y que se te impide hacer tus actividades, esta parte es crucial. No es que tuviste una semana pesada, unas semanas pesadas, es no, es que me siento muy ansioso, muy preocupado, muy tenso, o he dormido muy poco. Más bien aquí es que en las últimas 2 semanas esos síntomas que estén muy presentes. Esta pequeña guía no reemplaza un diagnóstico, pero te permite identificar señales que te vas a atender. Otra señal es perder notablemente el interés o placer por las cosas que antes disfrutabas y un aplanamiento emocional. Es decir, cuando normalmente dices, híjole, esto me gustaba hacerlo mucho, pero no tengo ganas de hacerlo. Ojo, esto puede pasarte en ocasiones, pero aquí el indicador más importante es la suma de síntomas y o la reiteración de esa sensación o ese estado anímico con cierta frecuencia. Y por último, ser incapaz de completar tareas cotidianas y o llevar tus rutinas y responsabilidades diarias como antes lo hacías. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo mantener una buena salud mental? Y aquí vamos a centrarnos en los micro hábitos. Ahora sí, vamos a tomarnos el pulso a través de la segunda herramienta que vamos a compartir por ahí. La herramienta dice H16. Me puede apoyar el equipo de Incomex a subirla en lo que yo la voy compartiendo. En este ejercicio que te vamos a compartir, vienen dos en total. Repito, son herramientas muy sencillas, de tal forma que tú puedas autollenarlas y que juntos podamos reflexionar sobre esto, así como las puedas aplicar con tu equipo de trabajo. Importante decir, estas herramientas no reemplazan un diagnóstico, no son herramientas que estén validadas de forma estadística, son pequeños test que nos dan mucha claridad para tomarnos el pulso de cómo estamos a nivel personal y a nivel equipo, ¿sí? Lo comento porque en tema de psicometría son procesos mucho más robustos, pero por experiencia práctica y a nivel de autoconciencia y reflexión nos ayudan mucho. Bien, vamos con el primer ejercicio. Ya lo estamos viendo en pantalla. Es un pequeño test de burnout y bienestar. ¿De qué nos va a ayudar? Vayamos a reconocer señales de desgaste laboral para tomar conciencia del impacto del ritmo y con ello, pues trabajar más en la parte de la gestión emocional. Ahorita ya vimos un pequeño bloquecito de algunas recomendaciones muy prácticas y vimos algunos ejemplos del tema de inteligencia emocional que seguro te los vas a recordar y que te van a sumar como ya un recurso. Ahora, yéndonos como tal a la instrucción, vas a leer cada afirmación y vas a evaluar con qué frecuencia ocurre en tu experiencia actual. Vamos a usar una escala ahora de 1 a 4, donde 1 es nunca, 2 es a veces, 3 es frecuentemente y 4 es casi siempre. Y bueno, a continuación vas a ver algunas señales. En total son únicamente 7 señales. Misma dinámica, vas a sumarizar. Y aquí puse los rangos. Un rango de 0 a 10 puntos, llamamos como una zona de bienestar, no hay una alarma. Un rango de entre 11 y 17, puede haber ahí un poquito amarillo parpadeando, y si estamos puntuados en 18 más, puede haber un riesgo de desgaste. Entonces, vamos a dar un pequeño espacio de tiempo, 2 minutitos, creo que es más que suficiente, 3 minutos para que podamos contestar. Y cualquier pregunta, por favor, aquí voy a estar pendiente del chat. Adelante, por favor.
Tienes el micrófono apagado. Ay, Perdón, gracias, checa. gracias. No te preocupes. Estaba básicamente dando lectura. Me siento emocionalmente agotado por el trabajo. Aquí citaba que no es que lo sentamos un día, 2 días, sino la frecuencia. Me cuesta desconectarme mentalmente al terminar la jornada. Siento que doy más de lo que recibo. Mi carga de trabajo supera mi energía disponible. He perdido entusiasmo por actividades que antes disfrutabas. Si te das cuenta, está en un contexto de lo que traíamos como un tema de señal. Siento presión constante por resultados y o me cuesta mantener el equilibrio entre trabajo y vida personal, siendo 4 casi siempre y hacia abajo la escala. Si quieren por ahí en el chat, vayan compartiendo si ya, gracias al equipo que estuvo atento ahí comentando. Me disculpen que no me di cuenta, pero básicamente lo que acabo de citar. Y por ahí nos piden apoyo si lo podemos enviar nuevamente la herramienta al chat, por favor. Muchas gracias al equipo de Incomex. Bien, entonces, si en tu sumatoria obtuviste de 0 a 10 puntos, y de acuerdo a este pequeño autorreflexión, no estamos en una zona de peligro, es una zona de bienestar. De 11 a 17 ya comenzamos a tener ahí algunos poquitos rojos, y en tema de 18 puede haber un riesgo de desgaste. Listo. ¿Cómo les fue? No me tienen que dar la respuesta, pero lo que quieran compartir ahí en el chat. Bueno, en la parte de preguntas y respuestas donde podemos interactuar. ¿Les es utilidad? ¿Interesante? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien. Voy a permitirme, para no perder la continuidad del salto de una pantalla y otro, que de una vez hagamos el siguiente ejercicio. Entonces, ya ve, terminando el que acabamos de hacer, no te preocupes por el dato. Recuérdate la analogía del Uber, es en lo que estamos centrándonos, identificar cómo estamos, para que entonces las siguientes acciones que te recomiende más adelante tengan mucho más valor y sentido para ti. Eh, Está así diseñada la sesión por temas de diseño psicológico, en un sentido muy positivo. Siguiente. Bueno, antes de avanzar, sí me quiero asegurar que los comentarios, hay algo importante. Ok, si podemos compartir el test, y el test está en la parte del chat, ahí lo puedes encontrar. Bien, ahí Trinidad, buena herramienta, gracias Trinidad, por compartir algunas respuestas. Y Teresa nos comparte que lo va a aplicar con el equipo de trabajo. Excelente, de eso se trata, que también podamos, no solo a tema de percepción e interpretación, sino darle la chance a que el equipo también, la oportunidad, perdón, el equipo pueda también reconocerlo. Ojo, hago otro pequeño paréntesis. ¿Qué nos puede pasar? Yo soy líder, vamos a imaginar, del equipo, me encuentro con esta herramienta, le encuentro valor, que me da mucho gusto, es maravilloso, y voy y la aplico al equipo. Es importante el cómo comuniquemos y apliquemos la herramienta. Puede ser conectado con, hacer esta charla, hablamos de un tema de autocuidado, y me gustaría que cada uno pudiéramos tomar el pulso de cómo estamos, y que derivado de esto podamos comenzar a tomar acciones cada uno a nivel personal, y también como equipo comenzar a rebotar algunas ideas que nos puedan contribuir. Es posible que en ocasiones, cuando tomamos el pulso, algún talento, algún miembro pueda generar cierta intranquilidad, y ahí entra la parte de nuestro liderazgo positivo, el poder transmitir esta confianza, decir, la meta no es que sea perfecto, de hecho ningún espacio de trabajo es perfecto, más bien es identificar dónde estamos, y a partir de eso poder comenzar a tomar acciones o microacciones que nos puedan ayudar a que juntos construyamos un entorno de mayor bienestar. Bien, seguimos con la siguiente herramienta. Dice aquí diagnóstico, cultura, bienestar de equipo. Repito, todos los instrumentos están diseñados para fines de esta presentación, de tal forma que son muy breves. No reemplaza un diagnóstico de cultura como tal, pero nos da elementos que nos puedan dar algunas señales. La meta es que reflexionemos juntos sobre las dinámicas del equipo, el liderazgo y la forma de trabajar, cómo está influyendo en el bienestar colectivo. Ya dijimos que el tema de salud integral y bienestar no se trata solo del individuo, sino del individuo y también en el contexto. Vamos a leer cada afirmación. Ahora la escala que vamos a usar es del 1 al 10, que refleje tu realidad actual, donde 1 es no ocurre nunca, no ocurre en absoluto,
pero 10 ocurre de forma constante. Y esto nos va a dar un pequeño test del índice de bienestar del equipo. Vamos a leer juntos para ir juntos al mismo ritmo y que esto sea mucho más ágil para todos. Punto 1. En mi equipo podemos hablar de estrés sin juicio. Vamos a puntuarlo. En mi equipo podemos hablar de estrés, es decir, de alguna preocupación, de alguna tensión, de lo que nos está desgastando, sin un juicio, sin ser criticados. Vamos con el siguiente. Los líderes promueven un ambiente psicológico seguro. ¿Qué significa esto? Un ambiente donde puedo opinar, donde puedo incluso compartir que algo quizás no está siendo llevado de la mejor manera, y retroalimentar, no solo de forma unidireccional, sino bidireccional, etc. 3. ¿Se respetan tiempos de descanso? La respuesta automática de todos puede decir, no, sí, y más somos el jefe, no el líder. Pero aquí entra, por ejemplo, si la hora de comida típicamente mi equipo la come a la 1, a las 12, y por alguna urgencia mía yo decido poner una junta a esa hora, y aunque me disculpe y diga, ahorita en 15 minutos salimos, y de alguna manera estamos vulnerando el tiempo del descanso. Híjole, ya estoy aquí raspando algunos muebles, diría una amiga. Lo importante, repito, es autoidentificar. Siguiente, ¿existe reconocimiento genuino o lo hacemos de manera sistemática si hay un programa como tal en forma o simplemente no lo hacemos? O lo hacemos con las personas que trabajamos con más frecuencia. Siguiente, ¿hay claridad en las expectativas? Aquí las expectativas son metas, objetivos, en esencia lo que espero del colaborador. La comunicación es abierta y respetuosa. Nos apoyamos en momentos de presión. Y siguiente, las personas pueden pedir ayuda. Se valora el bienestar tanto como los resultados. Y con eso hacemos la sumatoria. En total tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reactivos únicamente. De tal forma que vamos juntos a ir a la siguiente pregunta. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa y cerrar el micrófono un par de minutos. Con esto que vamos avanzando juntos de autoidentificación, ¿qué crees que está fortaleciendo tu bienestar, nuestro bienestar como equipo y qué lo está afectando? Quizás por las preguntas que hemos construido juntos, ahorita la respuesta más rápida que vas a tener es qué lo está afectando. Y no es que esté sesgado, es que está diseñada así la conversación para que tú puedas ver eso en lo que hay que focalizarse para aumentar bienestar. Cierro el micrófono para que puedas contestar esta breve pregunta. ¿Qué puede estar fortaleciendo? Pero yo te diría, céntrate más en qué lo puede estar afectando para que sobre eso construyamos acciones concretas. Ok, hago una pequeña pausa para que puedas pensar en eso. Muy bien, ya estamos en la recta final. No te desconectes, date la oportunidad de seguir en conexión. De pronto la grabación decimos, luego la veo y no nos damos el tiempo, así que aprovecha que ya estás acá. Nos quedan 30 minutos de presentación y un espacio de preguntas y respuestas que daremos por ahí. Así que vamos a seguir juntos. Y ahorita los siguientes minutos vamos a centrarnos en micro hábitos, herramientas, identificar cuál es el top 5 de las habilidades soft que más nos conviene desarrollar de acuerdo a los datos y a la experiencia. Listo, creo que ya podemos avanzar. Aquí puse para ti algunos bullets con algunas recomendaciones para que puedas revisar en calma, donde hay algunas ideas generales que pueden contribuirte a identificar fortalezas del equipo, reconocer, detectar oportunidades de mejora. Ahorita ya identificamos aquí una pregunta de oportunidades de mejora y pudieron haber salido algunas ideas interesantes. Tener conversaciones a nivel equipo de liderazgo. Y la idea es que no sientas, especialmente si eres líder, que sobre ti debe caer la responsabilidad de impulsar alguna nueva práctica de bienestar, alguna nueva iniciativa. Yo te diría más bien hacerlo junto con tu equipo, que ellos también se sientan parte, que el equipo de liderazgo se sienta parte. ¿Cómo puedes ayudarte de esto? Haciendo preguntas. Y sabes que apliqué esta herramienta, me parece interesante, la apliqué con el equipo y me di cuenta de esto. ¿Qué opinas? Sí, sería interesante y entonces haces parte a tu líder de esas posibilidades.
Y aquí cité algunos ejemplos que por experiencia práctica son de mucha ayuda. Y aquí importante también acotar, a veces creemos que requerimos los grandes presupuestos para hacer programas de bienestar. Y muchas de las veces hay muchas guías, herramientas, espacios que podemos crear que pueden sumar a un tema de bienestar y salud mental. Aquí puse algunos de ellos. Y pues listo. La pregunta aquí al final es, ¿qué te llevas de este ejercicio? Entonces, voy a hacer el cambio de pantalla. Espero que las herramientas que hemos revisado juntos te sean de utilidad. Y ahora vamos a centrarnos de lleno en esos tan famosos micro hábitos. Importante anticiparte, compañero o compañera, que no son ciencia nuclear, son microhábitos que son fáciles de lograr en un sentido de accesibilidad típicamente, pero que ahorita veremos que al final son hábitos y los hábitos típicamente nos cuestan. Entonces, ¿cómo mantener una buena salud mental? Hace un paso hacia atrás hablábamos de la autogestión y hacíamos en una ventana muy corta de presentaciones y de ideas, incluso de escenas supuestas como la del cine, cómo la inteligencia emocional nos va a contribuir mucho a un tema de autogestión. Sin embargo, no todo cae en un tema de habilidad soft. La parte de los microhábitos que puedan prevenir el bienestar van a ser claves para poder hacer ese apalancamiento. ¿Por qué? Porque las condiciones afuera no están en nuestro control, pero lo único que sí está en tu control es tu metro cuadrado, y ese metro cuadrado se traduce a este momento. El tener la voluntad de decidir hacer esta ventana de tiempo, la voluntad de decidir hacer un pequeño ajuste derivado de esta conversación y de promover ajustes o micro hábitos en tu equipo que les ayuden a un tema de bienestar. Y aquí pongo una premisa. Grandes cambios. Cuando caemos en cuenta de que algo no está bien con nosotros, de que ahora que hemos hecho esos ejercicios, que si bien son sencillos, nos enmarcan en una necesidad quizás para algunos urgente, automáticamente por impulso vamos a querer hacer grandes cambios. ¿Y qué aprendemos en la psicología? ¿Qué he aprendido acompañando tantos líderes, personas en tema de consulta clínica? Que los grandes cambios no funcionan para todas las personas. De hecho, funcionan para muy pocas personas. ¿Por qué? Si estamos hablando que hay algunos síntomas de burnout o algunos síntomas de depresión, el someterte a un grande cambio aumenta el nivel de estrés. Y entonces la probabilidad de sostenerlo, por lo que te represente, disminuye. ¿Y qué pasa? Aquí lo puse como una pequeña nota. En el corto plazo pueden generar agotamiento, lo que facilita o puede propiciar abandonar el hábito y como consecuencia aumentar la sensación de desmotivación. Es decir, que abarcar un gran hábito, en lugar de ser un círculo ascendente en tema de bienestar, puede ser un círculo descendente que perpetúe el malestar. Entonces, evita abrumarte y comienza con pasos pequeños. Es un libro que recomiendo casi que en cada foro que estoy. Es un libro que no lo hizo un psicólogo ni un psiquiatra, pero es un libro que de verdad es un compendio de psicología y es el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Incluso si ya lo leíste, yo te diría, repásalo y o si no lo has leído, está en más de alguna plataforma de forma audio y o también lo puedes adquirir en alguna librería, ¿ok? Importante decir, no me dan regalías ni mucho menos, pero me encanta compartir los recursos que me contribuyen. Importante decir, equipo, compañeros, esto que yo comparto, no solo lo comparto de toda una formación teórica, académica, en experiencia, lo comparto desde una experiencia de vida. Yo no podría estar acá con ustedes hablando de esto y yendo por la vida de forma contraria. Y justo por eso puedo decir que es posible, pero en mi experiencia propia es posible justo así, con micro hábitos. Bien, el cambio en general nos requiere mucha energía, así que ya dijimos, evita los cambios grandes. Y empieza con los pequeños y esto va a poner, es como hacer un músculo del hábito del logro. Recuerda, para que puedas palpar como la retribución de ese microhábito, requieres vivir el proceso. Algo que muchos hemos escuchado alguna vez es, si vas a un gimnasio y vas un día y haces ejercicio, haces pesas y regresas a la tarde del gimnasio y te ves en el espejo, pues no vas a ver ahí el abdomen marcado ni tonificado.
te va a tomar semanas o incluso meses. Lo mismo sucede acá. Siguiente, empieza con un cambio simple. Esto va a generar más motivación y más energía. Empieza, vamos a citar algunos cambios, micro hábitos básicos, pero que son los que por experiencia y la estadística, que es mucha, nos señalan como de alto impacto. Pero la parte más importante, no los que yo mencioné acá, es que tú te vayas saliendo de esta conversación a comenzar con el que para ti te sea más accesible. Ejemplo, yo puedo imaginar, no, pues me encantaría hacer cada fin de semana hiking, pero la realidad es que de entrada el sábado doy clases. Entonces es poco probable que el único día de descanso, que es domingo, yo lo dedique a una actividad. Quizás sí, de vez en cuando. Pero lo que sí podría hacer es, tengo un jardín enfrente de la casa, un micro hábito es tomarme una pausa de respiración consciente entre las plantas. Es un hábito muy sencillo que me contribuye y que es accesible. Es por poner un ejemplo personal, tú llévate la tarea de qué puede ser para ti. Bien, cuidar el cuerpo para cuidar la mente. Y aquí estuviéramos todos en una cita frente al médico, yo fuera médico y tener una entrevista clínica, seguramente muchos de nosotros, si estamos aquí, solamente en el Zoom estamos 236 personas. Quizás no saldríamos bien librados. ¿Cuáles son las grandes claves? Hay estadísticas, traté de traerte un dato muy puntual de alguna muestra importante. Desafortunadamente no identifiqué en las diversas fuentes, pero todos sabemos a través de muchos estudios, a través de la propia experiencia, que el dormir bien y el alimentarte bien está asociado a que tengas una mayor sensación de bienestar. Cuando normalizamos dormir pocas horas, el sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta, baja la capacidad de concentración, memoria, atención, baja la creatividad, baja la posibilidad de que tengas esa gasolina para innovar y para crear nuevas cosas. Entonces, empieza por lo básico. ¿Cuántas horas duermes al día? Y algunos de pronto me dicen, no, yo duermo 8 horas, ¿no? Muy orgullosos, 9 horas. Y la siguiente pregunta es, si ya consideras que duermes la suficiente cantidad de horas, ¿cómo es la calidad de tu sueño? Los expertos lo llaman higiene del sueño y usan algunas recomendaciones como la desconexión de aparatos electrónicos, la ausencia de cualquier tipo de luz, el no sobrecargar tu cuerpo con algún ejercicio de alto impacto, porque aunque uno pensaría que el ejercicio nos cansa, para muchos cuerpos el ejercicio los activa. El no comer una cena cuantiosa, sobre todo en carbohidratos, porque esto va a generar que durante las horas de descanso y reparación tu cuerpo, en lugar de hacer todo esto, está enfocado en procesar la comida que has comido. Entonces, regresemos a lo básico. Identifica cómo estás durmiendo durante tus días. ¿Cuántas horas? Si dices, ok, es una cantidad de horas suficiente, ¿cómo es la calidad de tu sueño? Y por último, la parte de la alimentación. Habrá algunos que ya lo estén haciendo. Yo te diría, si por hoy está descuidado ese aspecto en ti, comienza también con lo básico. Hidratarte correctamente durante el día, disminuir el consumo del café si notas que altera el sistema nervioso, etc. Y por otra parte es gestionar el estrés de forma consciente. ¿Cómo, Tania? De entrada, yo regresaré a las preguntas. Tomarte el pulso durante el día. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué le puedes sumar? Una respiración o práctica de mindfulness. Esto te va a ayudar muchísimo a recuperar tu nivel de energía y te va a dar mucha claridad. La verdad a mí me encanta porque pues me dedico a trabajar con personas, me dedico a hacer análisis, diagnósticos, a sumergirme en programas de entrenamiento y esto obviamente genera un alto desgaste cognitivo y emocional. ¿Qué me ayuda a mí a recalibrarme y a recargarme? Tratar de dormir bien, comer bien, especialmente antes de un día o de una jornada que va a demandarme mucho desgaste, no solo físico e intelectual, sino emocional, pero también durante esos cortes de cambio de agenda, hacer respiraciones conscientes y conectar con mi cuerpo e hidratarme. Vamos a hacer juntos, estamos súper bien con el tiempo, una respiración. ¿Te parece? Una respiración de práctica de mindfulness. Esto es una herramienta gratis.
No cuentas, solamente te sientas y respiras como tú quieres, más bien cuenta cuando lo haces consciente. Y una clave importante que los expertos nos dicen es que si estás de pie, bueno, es perfecto, pero si estás sentado, como seguramente estamos ahorita todos, corrige tu postura. Digo, ahorita no se ve mucho por la pantalla, pero en esencia es tu espalda recta, porque si tienes los hombros encorvados, contraes el diafragma, los pulmones, y tu respiración es más en corto y no logras abarcar la capacidad para poder respirar profundamente. Entonces, solamente por ese principio de física y de anatomía, tu espalda recta, tus hombros un poco hacia atrás, para que tu caja torácica tenga esa posibilidad de expandir los pulmones. Vamos a hacer una inhalación con un video que voy a poner ahorita en pantalla. Son 4 respiraciones, no te preocupes, no estaremos acá una hora, pero para aquellos que no lo hacen con frecuencia, casi todos los terapeutas, psiquiatras, médicos usamos la de 4-4-4. En la práctica con grupos me he dado cuenta que 4-2-6 para empezar funciona maravilloso. ¿Qué significan los números? El 4 es para inhalar, el 2 para retener y el 6 para sacar. Típicamente inhalamos cerrando la boca, solo por la nariz jalamos el aire, detenemos y soltamos por la boca. Vamos juntos al siguiente video. Y aquí voy a hacer un pequeño comercial de la plataforma Headspace, que es uno de los recursos que en lo personal me han contribuido mucho y que también veo que son prácticos y que tienen muchos recursos. Ok, para ello voy a desconectarme los audífonos. Disculpen, disculpen. Nada más, listo. Se ha cambiado la computadora. Nada más quiero confirmar que me estén escuchando. Sí, te escuchas. Maravilloso, gracias. Disculpen ahí el sonidito si también lo percibieron como yo. Listo, entonces vamos a todos, ya estamos recta final. Nada más corrige tu postura, espalda recta, hombros un poquito hacia atrás y haremos 4 respiraciones juntas. El video que vamos a ver a continuación va a acompañarnos para hacerlo. ¿Estás listo? Buenísimo, entonces comenzamos. Vamos con la siguiente. Listo. Sé que fue muy breve, pero es una forma de que experimentes que más o menos como en minuto y medio te puedes regalar ese espacio para hacer una respiración consciente. Si estás en un espacio donde hay ruido, posiblemente fue difícil llevarlo a cabo, pero la herramienta la voy a compartir junto con el material. La puedes encontrar en YouTube, está en Netflix y la plataforma se llama Headspace. Es una de las plataformas, hay más. Aquí lo importante es, pues no importa cuántas haya, ¿no? Sino que tú las comiences a utilizar. Bien, ¿cómo te sientes? Si andamos corriendo, o en el caso de que yo que estoy hablando, naturalmente regular el nivel del ritmo cardíaco va a tomar más tiempo, pero ya te llevas un recurso para hacer respiraciones conscientes que te ayuden a bajar tu nivel de estrés y te den claridad. Bien, ¿cuál es la siguiente propuesta de microhábito? Esta, si pusiéramos como una de las más importantes, la pondríamos yo creo que en primer lugar, segundo lugar, y es básicamente enfocada a la actividad aeróbica, es decir, mover tu cuerpo. De acuerdo a un estudio que se hizo, lo cito, aunque es el 2018,
por la cantidad de la muestra de la población que hicieron en esta investigación, que fue de 1.2 millones de personas. Este estudio nos indicó que el 43,2% de las personas que reportan hacer alguna actividad física tienen esa posibilidad de porcentaje de tener menos malestar psicológico durante el mes que se hizo la referencia en comparación de quienes no hacen el ejercicio. Repito, en esta muestra de 1.2 millones, las personas que hacen actividad física reportan tener menos días de malestar psicológico. No estamos hablando de un diagnóstico, estamos hablando del pulso emocional, cómo vamos percibiendo el día a día. La evidencia, la neurociencia, la medicina nos explica que hacer una actividad física de cardio aeróbica por un periodo de 20 a 30 minutos, estratégicamente nos conviene cuando estamos en un momento de mucho estrés o tenemos un estado de ánimo o incluso alguna sensación de ansiedad, porque lo que hace el cerebro cuando estamos en este ejercicio sostenido por 20 minutos a 30 es que activa las hormonas de la felicidad. Aquí va la primera pregunta de examen, no se crean. ¿Cuáles son las hormonas de la felicidad? Dicen fácil, ahí las pusiste, Tania. Así es, dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina. Cuando hacemos ejercicio, y yo lo he hecho como experimento, recuerdo una tarde que decía, híjole, me siento de verdad abrumada. Era un momento como todos los seres humanos que tenemos. Venía regresando de un viaje y tenía una suma de tareas por hacer que me representaban mucho desgaste cognitivo, emocional, que me encanta. Eso no resta que no ame lo que hago. Pero sí, me sentía muy abrumada. Y dije, pues ahí está la caminadora. Voy a hacer el experimento. Y me subí 23 minutos de manera sostenida, a buen ritmo. Y cuando bajo de la caminadora y hago este check-in autoconsciente, efectivamente sentía mucha más claridad, incluso me parecía que el cuarto donde estaba más iluminado. Entonces, esto no es solo por decir, no solo estadística, es darte la chance de experimentarlo y de vivirlo. Vamos con el siguiente microhábito, y este es uno muy importante. Ya hablamos de reconocer tus sentimientos, pero vamos a reforzarlo acá. Mantén la conexión. Las personas con las que trabajo, especialmente líderes que ya identificamos juntos que hay síntomas de burnout o algún trastorno de salud mental, con cierta frecuencia lo que hacemos las personas es desconectarnos. Es decir, solemos aislarnos. ¿Cuál es la gran desventaja? Que esto va a perpetuar el malestar emocional, el sentir la desconexión o el sentir el abandono. Va a aumentar la sensación de me siento incomprendido. En consulta psicológica, en consulta clínica, es muy frecuente que las personas me digan que se sienten solas estando acompañadas. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has sentido solo, sola, estando rodeado de personas? Entonces, la parte de las relaciones es clave en tema de bienestar y salud mental. Una tendencia natural, si tuviste un día muy pesado, pues te quieres llegar a tu casa, poner tu pijama, pantuflas y adiós mundo, ¿no? Eso es natural, ocupas recargarte de energía. Pero aquí me refiero cuando típicamente evitamos la conexión social. Aquí pongo como nota, fomenta espacios para compartir con otros, conversa con personas vitamina. Marian Rojas tiene un libro que habla sobre este término que me encanta, pero en esencia es en esos espacios que requieras recargar la pila, no busques conversaciones de queja, de crítica, de noticias, de preocupación, más bien busca personas y conversaciones que te nutran y que puedan llenar ese depósito de vitamina. Pide ser escuchado, que es otro punto muy importante. De pronto decimos, híjole, es que si le cuento lo que pasa, va a querer darme su opinión, me va a regañar, me va a decir, va a criticar, me voy a vulnerar, me voy a exponer. Y de entrada es, elige a una persona de confianza con quien conversar, pero lo otro es, puedes decir tal cual, aquí lo puse por escrito, no puedes expresar de esta manera. En este momento necesito que me escuches o me gustaría que me escuches. No busco que me digas qué hacer o si está bien o está mal. Solo te pido que me permitas compartir cómo me siento. Puede pasar al revés. Cuando alguien se acerca contigo y te quiere contar algo, le puedes preguntar también, oye, esto que me quieres compartir, ¿quieres que te dé una opinión o quieres que te escuche únicamente?
es altamente probable que te diga lo segundo, que solamente lo escuches. Entonces lo puedes aplicar tanto tú compartir con alguien de tu confianza, como también escuchar desde esa perspectiva y esto va a liberar mucha tensión de ambas partes, te lo aseguro. Y a un costado habla de reconocer los sentimientos. Aquí lo pongo, lo debí poner así como en rojo, pero botaba en la presentación, es no te invalides. Si tiene que ver contigo, es importante. No lo podemos todo, no lo sabemos todo y pretenderlo es insostenible. Y las preguntas que ya veíamos, ¿no? ¿Cómo me siento realmente? ¿Qué necesito? Y claves para la base del bienestar de inteligencia emocional, que ya lo vimos. Hay un autor que me encanta muchísimo, bueno, dos. Uno es más de corte psicológico, que es Viktor Frank. Por aquí trae un librito muy interesante. Y el otro es Simon Sinek. Ambos nos pueden aportar más recursos para trabajar con propósito. Aquí lo pongo como una nota de un microhábito, es voltear a ver esos propósitos, ese sentido, esos sueños que tenemos que a veces abandonamos o dejamos para después y comenzar a encontrar pequeños mecanismos, hábitos, guías, atajos para poder reconectar con aquellas cosas que nos apasionan, con aquellas cosas que nos expanden, con aquellas cosas que abren nuestra creatividad. En algunos casos, cuando he hecho mentoring en tema de liderazgo, en tema de desarrollo de carrera, de pronto nos encontramos con personas sumamente talentosas en un nicho de mercado muy especial, con una trayectoria ya muy consolidada, que sienten un vacío y una sensación que se va acumulando de no me gusta lo que hago y no sé si quiero seguir el resto de mi vida activa laboralmente haciendo lo que hago. Es interesante cómo en muy pocas ocasiones realmente lo que hacen está 100% desconectado de una motivación y propósito. Casi siempre está enmarcado o sostenido por dos situaciones. Uno, por un exceso de desgaste y dos, por un abandono de aquellos sueños o proyectos o hobbies que la persona disfruta hacer. Cómo me ha tocado llevar casos de éxito por mera experiencia con varias personas, el que comiencen a retomar esos hobbies o proyectos, no para dejar su trabajo, sino para alimentar ese otro sentido de propósito. ¿Y qué pasa? Que eso recarga la batería de energía y entonces tiene un impacto en ahora sí que la fuente principal del ingreso o en el trabajo al cual dedicamos la mayor cantidad de horas. Entonces, conectar con tu propósito no es algo que es un extra, más bien es una de las raíces más importantes. En lo personal, y digo, por el foro del tiempo no compartiré mucho, pero te podría decir que para mí esto, el hacer esto, el estar esto aquí contigo, el aceptar una invitación, el apoyar con varias charlas sin ningún costo, es una contribución porque nutre mi sentido de propósito. Hace muchos años, bueno, no tantos, siento que pasó toda una vida, pero hace 3 años tuve el primer ataque de pánico y bueno, en aquel tiempo yo me sentía bien, tenía éxito profesional, tenía muchas actividades, roles, responsabilidades, básicamente a mi nivel de vida y mi entorno podría marcarlo como éxito, hasta que un día en pleno tráfico sentí que me estaba infartando. Esta historia en algunos foros la he compartido y la he compartido solo con fines de sensibilizarnos y de explicar el por qué estoy compartiendo esto contigo. Y bueno, en aquel tiempo recuerdo que después de ir al médico y atenderme y darme cuenta que necesitaba atenderme, me recuerdo que en una crisis de llanto, lo que me hizo dejar de llorar después de horas fue esta idea. Dije, voy a poner mi experiencia y mi conocimiento al servicio de otros para que menos personas pasen lo que yo estoy pasando. Porque si con la formación que tengo, con los recursos, me está pasando, no porque yo sea un superhéroe, una super mujer, no, simplemente porque uno esperaría que el saberlo te ayuda a manejarlo. Y ciertamente lo hizo por muchos años de un estrés sostenido en el tiempo, por lo menos 6 años. ¿Y qué me lleva a esto? Entonces, conectar con el propósito. Esa es mi propia experiencia. Cada uno tenemos una historia. Y te aseguro que el darte la chance de pensar un poquito fuera de la caja y dedicar, hay un libro que se llama Emprendedor al 10%,
no solo leer libros de emprendedores, pero me llamó mucho la atención su metodología que decía, lo primero error que cometes cuando quieres emprender es dejar tu trabajo. Y no es así, es más bien dedica un 10% a pilotar ese proyecto. Yo lo llevaría a este ejemplo en este micro hábito de que dediques una ventana de tiempo a hacer las cosas que disfrutes, incluso hacer cosas que disfrutes y que te puedan también traer un recurso económico extra. Cierro esta parte. ¿Qué nos lleva a todo esto, compañeros? Ya estamos por cerrar a reimaginar el lugar de trabajo para combatir. Y al decir combatir suena como muy intenso, pero es sumar juntos acciones que comiencen por uno para construir espacios más saludables, más sostenibles, que nos puedan ayudar a tener la energía, la claridad mental y las habilidades para poder hacer frente a los cambios que estamos enfrentando. Y esto que nos lleva, pues, un cambio en la forma como trabajamos. Y esto se traduce a una combinación de políticas, de un liderazgo empático. Me gusta mucho enmarcarlo en un liderazgo consciente. Y creo sin duda alguna que en el momento en el cual estamos, este cambio ya no da reversa. Es más bien hacia enfrente qué podemos hacer diferente. SHRIM es un organismo a nivel global de recursos humanos, que genera estadística también muy relevante. Dice que muestra que las organizaciones con una fuerte cultura de apoyo experimentan una reducción del 60% de ausentismo y mejoran un 37% la productividad de los empleados. Es un estudio que también voy a compartir la referencia. Está bastante completo, pero en esencia no solo nos conviene en un sentido de bienestar personal integral, sino incluso como una estrategia de negocio. Me voy hacia enfrente para ya poder cerrar el espacio para preguntas y respuestas. Si nos vamos con algunas ideas centrales a manera de sumario, pues la salud mental ya no puede considerarse un tema de bienestar individual. Ya lo decíamos, es un tema que nos implica a todos. El burnout no es una falla personal, no es un tema de capacidad o de habilidad. O con esto es la gran trampa. Para mí fue la gran trampa. Creí que podía seguir haciendo cosas y ciertamente cognitivamente podría, pero bioquímica y psicológicamente pues me desbancó hace algunos años, ¿no? Afortunadamente esto me lleva a estar acá contigo, así que lo bueno de todo esto es redirigir mi enfoque profesional, pero en esencia pues no podría decir que fue una experiencia fácil de atravesar. La depresión y ansiedad son las trastornos más prevalentes que tienen un impacto en desempeño, en las relaciones, en el compromiso, en la productividad, y que la prevención temprana que podamos hacer o la detección que podamos hacer en este momento va a ser clave desde una estrategia de negocio que nos lleve a la sostenibilidad a través del tiempo, donde la meta no solo es lograr las metas del 2026, es tener la infraestructura, la gestión, el talento, las competencias para poder empujar e impulsar las metas en los siguientes próximos años. Bien, entonces recuerda, detrás de cada puesto, de cada meta, de cada resultado, hay una persona. No nos deshumanicemos en nombre del resultado. Recuerda que todas las personas sentimos, cargamos responsabilidades y que a veces están bien esas responsabilidades o ese peso, pero a veces no tanto. Y la invitación es justo eso, que comencemos desde nuestro metro cuadrado a cuidarnos, a construir esta conciencia, esos microhábitos, porque un líder que se cuida, pues naturalmente cuida a su equipo. Un líder que se vulnera, sin querer, naturalmente vulnera a su equipo. Cerramos ya con las últimas tres filminas, donde yo asiento con cuáles son las habilidades clave del bienestar. La parte maravillosa de esto es que gran parte de ellas tú ya las tienes identificadas. Lo que hemos hecho acá es jalar algunos datos y compartírtelas, que por experiencia y datos yo me he encontrado que son clave para poder sostener esta parte de bienestar. Viendo una foto completa, un paso como hacia atrás, para quienes comentaban ahí la pregunta del video anterior, mostrábamos estos datos. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en el 2025, las habilidades para el 2030 están visualizadas en esta pequeña matriz, donde nos señalan cuáles son las habilidades emergentes en este cuadrante, las habilidades core que apuntan de camino al 2030, las habilidades que van a perder cierto enfoque de impulso
y las habilidades que se van a mantener. Todo esto basado en la presentación. Ahorita nada más es una foto de una perspectiva. Si vemos en este reporte el top 5 de las habilidades, tanto hard como soft, vamos a encontrarnos con que la mayoría, de hecho creo que todas, son habilidades blandas. Es decir, la pregunta acá es cuáles son las habilidades que el mercado global demanda en los próximos 5 años, se plantea en el 2025, y vemos que a la cabeza está pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad, agilidad, liderazgo, influencia social, creatividad, motivación y self-awareness, que básicamente self-awareness junto con empatía que está por acá abajo son componentes directos del tema de inteligencia emocional. Ahora, ¿cuáles son las competencias clave? Cuando diseño programas de capacitación, cuando hacemos diagnósticos, de pronto las empresas piden como, oye, quiero trabajar en equipo, quiero fortalecer el liderazgo. La experiencia me dice, y la formación como psicóloga y facilitadora de cambios de comportamiento humano, que la parte clave está en lo que hoy le prestamos atención, en la inteligencia emocional. Entonces, al top son en la parte soft clave para temas de bienestar y salud mental es la inteligencia emocional. Segundo, la cabeza en ese orden de importancia, la comunicación efectiva que integra la escucha activa. Siguiente punto, adaptabilidad, manejo del cambio. Importante, yo no puedo manejar el cambio solo por competencia técnica. Requiero tener un músculo de gestión emocional para enfrentar la adversidad, los retos, la tensión y una habilidad para poder comunicar y generar las condiciones, entornos, direcciones que requiero. Manejo de conflictos con pensamiento crítico. Vemos que de acuerdo al Foro Económico, esta Analytic Thinking es la número 1. Liderazgo consciente y la parte de la gestión del tiempo. Y aquí hago una pequeña acotación. Gestión del tiempo no la vas a encontrar en la estadística. No la tengo mapeada en los primeros top de las encuestas. Sin embargo, somos lo que hacemos en el tiempo. Y de alguna manera, si no atendemos el cómo priorizamos los hábitos que tenemos en el día a día, difícilmente vamos a poder construir bienestar. Entonces, sí, una de las competencias clave que busco siempre integrar en los programas de desarrollo de habilidades humanas, habilidades blandas, es voltear a ver la gestión del tiempo, entendida desde una perspectiva que tiene muchos componentes psicológicos y que eso nos lleva a un tema de bienestar y también de efectividad. Y bueno, ya al final pongo alguna de las imágenes de los estudios que van ligados a esta presentación y ya para fines de ceder el micrófono nos quedan 11 minutitos. En pantalla ves un QR, que es una pregunta sumamente sencilla. En una escala del 1 al 5, compártenos qué tan útil te fue este espacio, esta presentación y estas herramientas. Esto nos ayuda muchísimo. Además, se va a enviar una encuesta complemento, pero para fines de cerrar esta presentación, me encantará poder saber qué tanto utilidad le encontraste a este espacio que hemos creado para ti. Damos un minutito y es una escala muy sencilla, no debe haber problema para visualizarla. Mientras voy viendo aquí las preguntas y respuestas, vayan subiendo sus preguntas, por favor, para poder dar este espacio. Gracias, por ahí nos comparte alguien. Gracias por contarnos, Tania. A mí recientemente me ha empezado a dar ataques de ansiedad más seguido. Yo te diría, no lo dejes pasar porque es muy probable que si las condiciones del entorno o las herramientas o recursos de apoyo psicológicos no están, esto puede ir en aumento. ¿Cómo superar el ataque de pánico? Lo primero es importante entender, ya lo veíamos, que es un tema bioquímico. El cerebro activa sistema de alarma de incendio y es importante entendernos qué es lo que está detonando el ataque de pánico. Normalmente los ataques de pánico no tienen una causa directa, pero se asocia a factores de estrés. Entonces yo te diría, hay que levantar la mano y buscar ayuda profesional para que identifiques qué es lo que necesitas y esto no se lleve a una consecuencia mayor. Gracias por compartirlo. En lo personal, por autoconfianza, por responsabilidad, en su momento yo tardé en atenderme por creer que con los recursos que tenía eran suficientes. Y esto me llevó a que la ventana de recuperación fuera más amplia. Me tocaba
En aquel tiempo trabajaba en un corporativo, 6 pisos, y al día bajaba, subía como 3, 4 veces por los ataques de pánico que tenía. Había un pequeño parquecito, entonces venían los síntomas, tenía que dejar lo que estaba haciendo y tenía que hacer ese recorrido para nuevamente reequilibrarme, al grado como obviamente todos imaginaremos, no pudo ser sostenido. Entonces, atiéndelo, por favor, eres importante. Hilda nos agradece, gracias, comenta Laura. A veces se nos olvida que la respiración es básica para oxigenar el cerebro y es gratis. Lo único es darnos la importancia y darnos el espacio. Nos dimos cuenta hoy que nos toma 1 minuto, 3 minutos. Bien, dejo de compartir pantalla. Aquí están mis datos para cualquier pregunta, comentario. Ya las herramientas las tienes en el chat y si te interesa recibir la información, la presentación, con todo gusto la compartimos. Nos puedes mandar un WhatsApp y añadiremos una guía práctica que te pueda ayudar a manejar conversaciones difíciles con inteligencia emocional. Es una guía que normalmente comparto cuando damos mentoring y liderazgo, que me ha resultado muy útil. Con gusto la puedo compartir contigo sin ningún costo, y así como una plantilla de sesiones one-on-one. Cierro micrófono, Saúl, y ahora sí que ya sé que dejé poquito tiempo, ya leí algunas preguntas. Sí, Adelante. de hecho aquí hay una, está interesante, te la voy a leer. Muchas gracias, sí. ¿Cuáles serían acciones realistas? Que esa fue la primera palabra que me llamó la atención de la pregunta. ¿Qué podemos hacer para apoyar la promoción y entendimiento de la necesidad de la reducción de la jornada laboral en materia de derecho laboral? Bueno, aquí dice en materia de derecho laboral, sabemos no eres abogada, pero por ahí seguramente hay una respuesta que puedas dar por la pregunta. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles Ah, ya, serían ya la acciones? veo. Aquí, perdón, ya Ah, vi que va. pensé que estaba por YouTube o algo. ¿Cuáles serían las acciones realistas que podemos hacer para apoyar la promoción y entendimiento de la necesidad? Qué buena pregunta acabas de hacer. Digo, sí, ciertamente es de otro foro, pero está enmarcado con lo que estamos viendo Mm, hoy. La realidad es que es una respuesta bastante robusta, pero en esencia lo que nos pudiéramos acotar a lo que hemos visto hoy es, hay que voltear a ver cómo está el nivel de energía, el nivel de bienestar de nuestro equipo, para que entonces podamos saber qué tanto podemos ajustar en las dinámicas, roles, responsabilidades, y o qué ajustes de rediseño a nivel estructural tenemos que hacer en las empresas. En lo personal, que es una reflexión que traigo, de hecho esta mañana tenía una reunión con un conferencista para hablar de tema de la parte soft y la parte de rediseño de estructuras con AI, de cómo la combinación de estos factores y más nos pueden ayudar a preparar a las organizaciones para poder hacer frente a esta reducción de jornada, porque la verdad es que decían en la otra charla, no es un tsunami de cambios que vivimos, y en esencia me encantará. Incluso aquí ya sale Saúl para otro foro y espacio. Invitamos a una abogada laboral e invitamos a este experto en HR del tema de AI. Gracias por la pregunta. Sí, ¿Algo más que quieran compartir? sí, adelante y aprovechando que ahorita no hay pregunta pendiente, pero los invitamos a ponerla, todavía tenemos 5 minutos. Ok, Pues invitarles a que contacten a Tania. Por ahí me dio gusto ver que una empresa muy importante de acá de la región, Tania, me pidió tu contacto para que puedas acercarte con ellos. Ya te lo hice llegar. Aquí está otra persona, también te la voy a hacer llegar. Muchas gracias. Y pues gracias. también ustedes pueden escribir, aquí están los correos de Tania y los teléfonos. Y Del pregunta a equipo. otra Sí, persona, ¿cómo podemos distinguir entre un problema de personalidad y una sobrecarga laboral? un problema de personalidad. ¿Y qué, perdón? Y una sobrecarga laboral. ¿Cómo podemos distinguir un problema de personalidad y una sobrecarga laboral? Sí, aunque estuviera el problema de personalidad y no hubiera, perdón, si estuviera el problema de personalidad, vamos a imaginar un escenario tal cual, ¿no? Una persona que es corajuda, ¿no? Que por todo dice que no, pero no hay una sobrecarga laboral. Es posible que sus conductas sean aisladas por hábito de comunicación, por estilo de personalidad. Pero si una persona que tiene esas conductas de mucha irritabilidad, de mucha defensa, de mucha queja, y la carga es pesada, es altamente probable que sea una conducta de todo el tiempo que sea recurrente. Si hay una variable de actitud, hay también una variable importante de cómo medimos el desempeño. Hay también de pronto una necesidad de dar retroalimentación puntual, y eso va generando que en temas de comportamiento las personas entiendan o piensen que como no hay una consecuencia, yo puedo mantener esta conducta.
cuando lo enmarco en un tema de one-on-one, retroalimento, evaluación de desempeño, las personas saben hasta dónde pueden llegar y qué sí pueden hacer. Pero regresando, por propia experiencia, sí, hay personas que se enfocan en la queja y lo que hace falta. De hecho, es un pensamiento distorsionado que vemos en psicología, pero casi siempre yo diría hay que voltear a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos contribuir. Porque no digo que sea tu caso, pero hemos normalizado las altas exigencias. Definitivamente estamos operando la mayoría de nosotros con cargas laborales muy pesadas y no lo digo a pulso, lo vimos en la pregunta uno que hicimos. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí tiene algún comentario, pregunta? Aprovechen este pequeño espacio. Nos llevamos la pregunta de la jornada laboral, es una tarea pendiente y vamos a regresar con una propuesta mucho más robusta y con estructura. Por fines de tiempo no alcanzaremos a abarcar todos los elementos. Aquí, aquí hay otra, primera felicitación, muchas gracias, excelente tema y excelente ponencia, que dicen por acá. Y también hay una pregunta que dice, ¿cómo puede la empresa diagnosticar que sus líderes tienen burnout? ¿Es responsabilidad de RH o de recursos humanos o de los líderes indicarlo? Qué buena pregunta. ¿Cómo lo podemos identificar? Llevamos tres herramientas, pero en esencia podemos voltear a ver los síntomas. Recordemos que aquí en el material hay una imagen donde hablamos de 5 ejes de síntomas. Entonces, la realidad es que en ocasiones, por mera observación, podemos identificar. Hay ET, se pueden hacer evaluaciones, pero yo diría no nos vayamos de forma tan robusta, más bien es veamos, crucemos datos, cómo está la encuesta de clima, la encuesta de satisfacción, el tema de las renuncias está siempre asociado a, y aquí tenemos la lista de síntomas que son comparables con el manual diagnóstico que los psicólogos nos apoyamos para. Entonces diría, va por ahí, ¿de quién es responsabilidad? Yo regreso a la pregunta, yo creo que es una corresponsabilidad. Y lo importante es no esperar a que suceda, es cómo tenemos conversaciones donde ponderen desde una estrategia de negocio, desde un tema de rentabilidad, porque eso está conectado. A mí me encanta la estrategia de números, pero he aprendido que eso solo se puede sostener si trabajamos y cuidamos a las personas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. A ver, Tenemos un minutito. una otra felicitación. Muchas gracias, excelente presentación. Y hacer autoevaluación de uno y nuestro equipo, también nos dicen por acá. Tania, pues muchas gracias por esta excelente participación. Definitivamente destaca por la generación de participación de las audiencias que provocaste. Muchas gracias también por todos los recursos compartidos. Y pues te esperamos próximamente para otro tema. Sí, con todo gusto, gracias y felicito a Incomex por tener la iniciativa de abordar estos temas que salen un poco del marco que típicamente abordan. Gracias, los reconozco por esto y especialmente gracias a todos los que hicieron esta ventana de tiempo para ustedes. Espero que haya sido de mucha utilidad la información y en corto van a recibir información para que ya puedan disponer de ella y poderla compartir con los equipos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Excelente tarde a todas y todos. Nos vemos la próxima.